Hola, un saludo para todos. Soy Mayela, la creadora de este canal, y les voy a hablar sobre el segundo apellido de mi tatarabuela paterna, Ramona Monestel Rojas. Este es un gran tema y vamos a encontrar la evidencia sobre el mestizaje en Costa Rica, es decir, la mezcla de sangre española con la sangre indígena, ya fuera de forma consensuada o violentada, y que atañe a este linaje. Por ser un linaje tan largo y por tener una historia tan rica, me veo en la necesidad de hacer dos partes para este capítulo. De manera que en este, que es el primero, voy a tratar sobre las diferentes generaciones de los Rojas. El apellido Rojas es de origen español y se ha extendido por toda Latinoamérica. Con respecto al origen, hay varias versiones. Una dice que su origen se remonta al término árabe Rui, que significa rojo. Este apellido se asociaba originalmente con personas de cabello y tez rojiza. La otra versión dice que es de origen judío, aunque no se encontraron en evidencias en que se basaron para decir que era judío. La otra versión dice que se debe a un lugar en Burgos cuya tierra era de color rojo. Las zonas geográficas mencionadas por su origen son Castilla, León y Burgos. También se sabe que han habido muchas variantes en escritura. Por ejemplo, en Costa Rica, al principio de la colonia, se escribía con una X en lugar de J, es decir, Roxas. Pero con el paso de los siglos se quedó tal como lo conocemos hoy. En esta diapositiva tenemos una tabla de información sobre la línea que nos lleva al linaje de los Rojas, es decir, a partir del segundo apellido de mi tatarabuela Ramona Monestel Rojas. Aquí está la información de manera muy resumida, pero ayuda a visualizar las generaciones involucradas en el linaje. En la columna de la derecha se indica quiénes tienen registros de bautismo, matrimonio, defunción y las páginas de genealogías de Cartago, lo que sirve para demostrar el parentesco entre ellos. Lo que voy a destacar en este linaje y que más adelante se va a comprobar es que este apellido fue otorgado a un indígena llamado Gaspar, quien desde recién nacido fue criado por un conquistador español llamado Juan Cascante de Rojas y su esposa. Este niño era hijo de Catalina Tuya, indígena huetar del pueblo Currirabá. Ella fue abusada por varios españoles conquistadores, y en este caso el de Gaspar, que fue hijo del capitán Francisco Ocampo Golfín. En este capítulo voy a referirme al linaje de los Rojas, pero en el segundo capítulo voy a tratar la historia de los tres personajes: el capitán Francisco Ocampo Golfín, Catalina Tuya Pereira y Gaspar Rojas Pereira. Comienzo con la generación de mis tatarabuelos Mariano Araya Segura y Ramona Monestel Rojas. Este matrimonio es muy significativo para este árbol genealógico porque nos lleva a muchos linajes que nos enlaza con españoles muy importantes, y este es uno de ellos, los Rojas. Los demás los veremos en próximos capítulos. Mi tatarabuelo Mariano era agricultor y mi tatarabuela se dedicaba al trabajo doméstico. Ambos eran de San José, específicamente de Tibás. Ahí se casaron y empezaron a tener familia en esa ciudad. Posteriormente emigraron a la villa de San Ramón, donde nacieron el resto de los hijos. Ahora podemos ver la generación de los tetarabuelos.
Antonio Los Ángeles Monestel Solís y Manuela Josefa Rojas Soto. Ambos nacieron en San José, ahí se casaron y conformaron su familia con 6 hijos. Seguidamente tenemos la generación de mis pentabuelos, Joseph Vicente Rojas Estrella y Rudecinda Soto Solís. Ellos se casaron en la Villa Nueva, en San José, donde conformaron su familia con 13 hijos. Le sigue la generación de los exabuelos, Joseph Rojas Salazar y Josefa Cayetana Sanabria Estrella. Se casaron en San José y conformaron una familia con 10 hijos. Pero su esposa Cayetana falleció y al poco tiempo Joseph se volvió a casar y tuvo 13 hijos más con su segunda esposa Feliciana Durán Castro, siendo así como llegó a tener un total de 23 hijos. De esta forma cooperó con la propagación del apellido Rojas. Aquí podemos ver a la generación de los septabuelos, al teniente Manuel Rojas Aguilar y a María Salazar Chávez. Manuel nació en Cartago y se casó con María en Barba de Heredia. Así formó su familia con 11 hijos. Precisamente de este matrimonio hay una mención en el Índice de Protocolos de Heredia de 1721 a 1850, donde se expresa que ellos hipotecan un perol y trapiche a favor del capitán Marcos de Zamora, otorgado en Curridabat el 3 de diciembre de 1729. Ahora tenemos la generación de los octabuelos, Francisco Rojas y Rodríguez Oñate y Juan Aguilar Méndez. Ellos nacieron en Cartago, se casaron en esa misma ciudad y formaron una familia con 9 hijos. Voy a destacar algo importante con esta familia. Como podemos ver, el segundo hijo, Manuel, aquí subrayado, es el eslabón de este linaje. Sin embargo, el hijo número 3, aquí señalado con un asterisco, Antonio, pasa a ser otra rama de este linaje. Aquí tenemos este otro gráfico para ilustrar esta nueva rama. La diferencia la hace el octabuelo Antonio Rojas, por lo que generaciones más tarde aparecerá mi tatarabuela María Praxedes Quesada. La conclusión es que en mi árbol hay 2 hermanos y 2 ramas que me conducen hasta Catalina Tuya. Aquí podemos ver la generación de los eneabuelos. El sargento Francisco de Rojas González en su segundo matrimonio con Magdalena de la Concepción Rodríguez y Oñate. Ellos nacieron en Cartago y ahí se casaron y tuvieron una familia con 5 hijos. La hija llamada Inés, aquí señalada con un asterisco, es a quien señalan algunos genealogistas como la prueba de que existió cordialidad entre las familias de Juan Cascante Rojas, Francisco Campo Golfín y Gaspar de Rojas. Pero como dije al principio, esta historia se detallará en la parte 2 de este capítulo. En el tomo número 1 del Índice de Protocolos de Cartago aparece esta mención del sargento Francisco Rojas, la cual dice: Francisco de Rojas pide se abra el testamento de su padre Gaspar Rojas. Sorpresa, sorpresa. Tenemos una historia interesante con los 10º abuelos, Gaspar Rojas Pereira y María González.
Gaspar nació en Cartago, era un mestizo, hijo del capitán español y conquistador Francisco Ocampo Golfín y la indígena de Curridabat llamada Tuya, pero que luego fue bautizada como Catalina Pereira Tuya. Gaspar fue criado por un español llamado Juan Cascante de Rojas. Le aportó el apellido dado que su verdadero padre no quiso darle el apellido Ocampo. Dada la inmensa descendencia por las generaciones siguientes, se calcula que en Costa Rica unas 85,000 personas llevan su apellido, pero muchas más también llevan su sangre, como el caso de mi bisabuelo Crisono Guaraya Monestel y todos sus descendientes que ya no llevamos este apellido. Y por fin llegamos a la generación de los 11º abuelos, el capitán Francisco Ocampo Golfín y Catalina Tuya Pereira. El capitán Francisco vivía en Cartago con su familia, españoles, pero en su labor de conquista, al pasar por el pueblo de Curridabat, hoy Curridabat, conoció a la jovencita Tuya, abusó de ella, la embarazó y se la llevó para Cartago para que sirviera en la casa de su mujer. Dicen que el capitán la casó con un indígena de Talamanca, pero cuando nació Gaspar, el indígena lo devolvió por no ser suyo. Como dije antes, él fue adoptado por Juan Cascante de Rojas. Sin embargo, Catalina tuvo 3 hijos más como parte de los abusos de los españoles. Dada que esta es una historia muy conocida por los historiadores y genealogistas, les recomiendo que vean el programa Linajes de Informe 11 en YouTube. Linajes Los Rojas. Aquí tengo el enlace y espero que lo puedan ver porque es una historia que nos atañe como sus descendientes. Debido a que esta historia está muy documentada y para no hacer tan largo este capítulo, tengo preparado otro en el que presento los testamentos de Gaspar y Catalina Tuya. Estoy segura de que les va a sorprender. Aquí llegamos al final de la primera parte sobre el linaje de los Rojas. Espero que les haya gustado y si desean más información, háganmelo saber y con mucho gusto les daré más detalles. Muchas gracias por su atención y estaremos juntos de nuevo con la segunda parte de este capítulo.